Seguimos comentando todo lo mediático del caso Daniel Sancho tras la entrevista de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, que evidentemente ha cogido un revuelo mediático bastante importante, sobre todo en este fin de semana, y que suponemos que va a continuar un poco hasta toda esta semana. Y tenemos que ir un poco completando la entrevista. Es cierto que nos queda también varias partes, pero han hablado en varios programas de televisión acerca de lo que dijo Silvia y los puntos a concretar, por así decirlo, y las cosas que evidentemente quedan aún sin cuadrar de todo este caso y que por el momento vemos bastante difícil. Es cierto que sigue habiendo muchísima polémica en las redes sociales, sobre todo también yo que os voy leyendo en los comentarios, sigue habiendo un montón de polémica, cientos y cientos de comentarios. La verdad es que me sorprende porque yo creo que hay más comentarios en los vídeos de este caso que likes. O sea, es algo que no sucede con otros temas, pero sobre todo con este, la gente pues viene a poner cosas, a decir esto sucedió así, esto no sucedió de esta forma. Y creo que también todo esto hace que hayan dudas razonables en torno al caso y cosas que haya gente que por un lado se crea y otras que no se crea para nada. Y por ejemplo el tema de la premeditación, el tema de la vara. Una persona me decía: a ver, hijo, no hay una vara equivocada para nada. Bueno, no lo sé. ¿En torno a qué? Dice que la policía dice que hay una pelea. Sí, lo dice. Luego cambian algunas cosas y tal, pero bueno, eso dicen ellos. Para terminar con él, Daniel crea artificialmente una pelea. Crea artificialmente una pelea. Es que ya empezamos raro. O sea, y dice, o quiso terminarlo y el otro se defendió. Hombre, pues si me estás sugiriendo una premeditación en torno a la compra de unos cuchillos, se supone que esos cuchillos van a ser utilizados para terminar con esa persona. Pero no, aquí en este caso no se usa ni cuchillo porque la policía tailandesa intenta meter los cuchillos, vamos, sea por donde sea, los intenta meter. Entonces eso ya a muchos de nosotros, pues fíjate, nos parece un poco raro, ¿no? Que intente meter unos cuchillos como premeditación que luego Daniel Sancho ni usa. Y colocan otro de otro lado, lo cogen así y dicen, bueno, es este el que tiene ADN. Eso, yo no sé qué te parece a ti, pero a mí la verdad es que en un caso donde hay una condena a muerte, la verdad es que es algo infrecuente. Me decís, tu deducción de que si hay una pelea no hay premeditación, ¿no es como muy discernida? Bueno, es que no solo eso. No solo que haya una pelea no hay premeditación, pero evidentemente son indicios que te llevan a la no planificación del hecho según lo que aquí está expuesto, que yo ya sinceramente no me creo nada, pero me decís, bueno, me dice esta persona, hace la pregunta, ¿cómo pasa Sancho de te amo con corazoncitos en la puerta de entrada a estás muerto de pronto? Bueno, es que eso, evidentemente tú, por mucho que puedas querer a una persona, llegas a ese bungalow, tú imagínate que llegas a ese bungalow y tú pues no quieres hacer absolutamente nada con esa persona. No quieres tener relaciones. Y esta persona, como dice Daniel Sancho, pues te insiste, hasta que ahí se produce la pelea. Entonces, ¿cómo pasas de corazones en la puerta a estás muerto de pronto? Pues evidentemente, tantas veces que hablamos de este tipo de cosas aquí en España, ¿no? Del sí es sí, no es no y todo eso, pues aquí en el caso de Daniel Sancho veo que nos vamos hacia otro lado. Aunque bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Yo creo, sinceramente, pero me parece también que lo de los corazones en la puerta y todo eso, que le manden señalarlo y todo, eso claramente está preparado. O sea, no fue Daniel Sancho el que dijo, sí, ponme estos corazones y tal. Pero ¿en serio nos vamos a creer eso?
O sea, nos vamos a creer que fue Daniel Sancho el que dijo, ponme este corazón con lo de Edwin y tal. Eso está muy preparado y se ve claramente en la reconstrucción. Pues esto es mi opinión, ¿eh? Esto, evidentemente, es mi opinión. Y dice, esta persona dice, es en esa transición que Edwin se da cuenta de que en vez de amor hay agresión y antes de ser cadáver se defiende. Eso que se forma ahí es una pelea porque no se va a dejar sin defenderse, porque una pelea es cuando uno ataque y el otro defiende. La premeditación se prueba por la compra de 300 bolsas, 2 cuchillos, una sierra, productos de limpieza. Bueno, no hubo compra de productos de limpieza, o eso no viene en el ticket de compra. Los cuchillos no se usan para la muerte, que es lo que ahí está como premeditación, entonces también mal. Y lo que luego se usa como bolsas de basura, que la gente dice que son muchísimas, pero es que si pensamos que o sea, las bolsas se compran en packs, o sea, por mucho que tú quieras comprar 2 bolsas de basura, te van a venir cientos de bolsas de basura, o sea que bueno, al final no, el tema de la planificación en torno a eso es difícil según lo que me estás comentando tú, ¿eh? Yo no lo veo muy claro, sinceramente. Y luego me dices, esa compra demuestra premeditación, ese es el orden de las cosas, pienso terminar contigo, compro todo lo que necesito y después termino contigo y te descuartizo con todo eso que compré para hacerlo y que no iba a servir para nada más porque se largaban de la isla al otro día. No se largaban, no, se largaba Edwin Arrieta de la isla. Daniel Sancho no se largaba. O sea, Daniel Sancho tenía un gimnasio alquilado hasta el día 30 y tenía el billete de vuelta a España, creo que el día 24 de agosto. Entonces se largaba, no, es que ves, estás cometiendo muchos errores en tu comentario, muchos errores. Y quería contestarte por aquí porque es un comentario muy largo en el cual me dices, hijo mío, no entiendes nada, solo esto lo entiendes tú, Axel, Nacho Abad tiene toda la verdad. Y al final te estás equivocando en muchas cosas. No hay productos de limpieza, no se largaban al día siguiente, solo se largaba Edwin. Algo muy raro que yo siempre he comentado. Y dice, Nacho dice que es la idea de una pelea espontánea entre novios que termina en desgracia. O sea que premedita que sea una pelea para que luego lo juzguen por eso, pero él no se va de la isla y literalmente va a comisaría y al instante confiesa el hecho. Pero ¿no ves que no tiene ningún tipo de sentido? Es que no tiene ningún tipo de sentido lo que está diciendo aquí esta persona. Y me dice que esto es la oficialidad del caso, la opinión final, que bueno, que a Axel Blaze y a todos los que discernimos un poco en esta opinión oficial, por así decirlo, pues no estamos en lo cierto. Pero es que ¿cómo quiere que esté de acuerdo con todo esto? Pero es que hay más dudas en ese comentario de las que va a haber en cualquier otro caso en el mundo. Es que es así totalmente. A hablar de viernes, una segunda parte de la entrevista. Mira que se ha especulado sobre esa relación que mantenían Daniel Sancho y su víctima, Edwin Arrieta. Pues su padre siempre ha asegurado que entre ellos había una amistad y Silvia el viernes avanzó un poco más y habló de algún tipo de relación sentimental. Su padre, Rodolfo Sancho, lo negó tajantemente. Lo que cada uno haga con su vida me importa un huevo. La relación entre ellos no es relevante. Me he mordido la lengua demasiado. Con todo el respeto a todo el mundo y solidaridad con la familia Arrieta, la situación es la que es, pero sea en la situación que sea, no es no. Sus abogados también lo han negado, incluso el mismo Daniel lo negó en el juicio, pero ahora la madre... Yo creo que sí hubo algún tipo de relación sentimental. La verdad es que la madre no habla absolutamente nada de que en ese momento hubo un intento de viol, que esto es algo que el propio Daniel Sancho dijo ya en su momento. Suponemos, bueno, con otras palabras también, creo que lo había comentado a la policía tailandesa en esa primera confesión. De hecho, nosotros demostramos que Daniel sí que lo dijo y que la propia Politai
Luego lo confirma con ciertos indicios que hay, publicaciones, pero la madre es cierto que no habla nada de eso. Mental. Inicialmente, que Edwin Arrieta y Daniel Sancho tuvieran una simple relación de amistad no entraba en las cábalas de mucha gente. Pero más extraño parecía que el entorno de Edwin hablara de una relación amorosa que prosperaba. Incluso pudo llegar a la convivencia en un piso mirado ya por parte del cirujano en Barcelona. Me contó de sus planes de Chile, de España, que se quería mudar a España, que estaba pensando en comprar un apartamento. No se olvide de mirarme el piso de Barcelona. Quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja. Y así quedó recogido en la sentencia. Queda establecido que el fallecido y el acusado mantenían una relación romántica que incluía una relación sexual. Pero muchos otros etiquetaron esta relación de otra forma. Justo al comienzo del crimen se habló de una relación amorosa, después de una relación de amistad. Y ahora se habla de esta posible figura del sugar daddy que implica otro tipo de relación. Esa misma relación que supuestamente Sancho intentó romper en Tailandia. 260.000 euros que al menos le dio a Daniel Sancho en vida. Edwin Arrieta había invertido en una sociedad en España para montar un restaurante. Esta supuesta relación de conveniencia económica que hace más de 2 años que se lleva especulando y que a Daniel Sancho pudo írsele de las manos, ahora también es cuestionada por la propia Silvia Bronchalo. A ver, Joaquín. Bueno, yo siempre he mantenido, y creo que es así, que eran una pareja. Es muy posible que fueran una pareja mucho más para Edwin que para Daniel. Edwin, yo he hablado para la producción, la escritura de Muerte en Tailandia, la investigación con 2 amigos, uno en Buenos Aires y otro en un país europeo. Y los dos decían algo muy importante. Él estaba emocionado y nos contaba: estoy encantado de haber conocido a este hombre, estoy enamorado, es una muy buena familia de Madrid y, bueno, y más detalles. O sea, que tú apuestas por esa relación sentimental también, ¿no? Es evidente que tienen una relación. Lo que pasa es que hubo un momento, Joaquín, y corrígeme porque tú tienes información, en el que Edwin quiere dar un paso más allá. De hecho, lo contamos en este programa. Él envía un correo electrónico, Emma, a su abogado y le pide, oye, dame las coordenadas, cuéntame cómo y de qué manera puedo hacerme pareja de hecho de Daniel. Cuando llega este momento, claro, Daniel, hay que recordar que tenía novia. Bueno, estaba con una chica que se llama Laura. Entonces, claro, ¿cuánto tiempo llevaba con ella? Llevaba ya unos años. Era una relación seria. Y él se ve en un momento determinado, Joaquín, diciendo: Dios mío, que es que me tengo que casar con ese tío. Bueno, a ver, es que yo lo explico también, perdón por citar el libro, pero es que la razón de que se cambiara esa historia de Ibiza a lo que ocurrió en Koh Phangan, en Tailandia, era porque entre ellos en privado, según las fuentes que yo tengo, se iba a hacer esa, en privado, repito, esa especie de ceremonia de petición de mano, ¿no? Porque para él era muy importante para acelerar su llegada a España y de forma legal. No olvidemos que él era un ciudadano colombiano y estaba invirtiendo para un restaurante que se había hecho público, un restaurante, una hamburguesería en Madrid, y para una vivienda despacho de cirujano en Barcelona. Pero lo que es muy llamativo es que nada de esto haya sido esgrimido por parte de la defensa de la familia de Edwin Arrieta durante el juicio, ¿no? Porque, para empezar, la madre habla diciendo: yo creo, es público y notorio, y además nos lo ha contado Carmen Balfagón, que no mantenían una relación muy fluida. Por lo tanto, yo, no sé, pensar que la madre pueda decir esto, pues lo veo un poco cogido con pinzas, ¿no? Pero lo que es llamativo es eso. ¿A ti no te extraña que la defensa de Edwin Arrieta no esgrimiera el hecho de que podían ser pareja, porque hubiera sido muy relevante para el juicio? Y sin embargo, los hechos probados, hombre, porque reforzaría la tesis de la defensa de Edwin Arrieta, que el posible asesinato podía haber estado enmarcado en intentar haber ocultado esa presunta relación, pero eso es que muy extraño. Lo que ha redimido, perdóname, Daniel Sancho, es que efectivamente él se intenta defender en un momento determinado en el que él quiere tener una relación sexual y que a partir de ahí se desencadena el golpe, el pero supuesto ¿y entonces golpe, por qué la defensa, y eso no lo ha esgrimido? Porque podía haber sido muy fácil haberlo dicho. Así. De todas formas, pero no lo han dicho. Aquí hay una cosa que está muy clara, que es que esa relación, sea la que sea, era una relación desigual totalmente. Y las expectativas de cada uno eran muy distintas. A ver, y sean pareja o no lo sean, o sean pareja sentimental, o sea su sugar daddy, o sea su amigo, si uno quiere tener relaciones y el otro no quiere, pues no quiere. O sea, no, es que no hay más.
Por mucho que sea tu marido, tu pareja o sea quien fuere. Si en un momento dado uno no quiere y el otro lo fuerza a tener relaciones, pues acaba tú la frase. En esa relación, lo que quería uno de la relación, o sea, yo no estoy nada de acuerdo cuando se habla de una relación romántica. Eso no era una relación romántica porque para uno desde sí. luego Claro, no era para Edwin era completamente. No era, bueno, pero para porque Edwin, él a su círculo cercano pero, perdona, lo explicó muy Joaquín, claramente. Estaba viviendo el sueño de su vida y quería mudarse a España. Incluso. Romántico es compartido. Una relación romántica. Pero muchas veces hay una relación en donde uno... Pero es unilateral. ¿Sí? Es unilateral. Pero él pensaba que estaba enamorado de la otra persona. Claro. Él sí, pero el otro estaba claro que quería algo distinto. Una cosa sentimental y otra romántica. Ahí hay un problema de fondo, que es que Edwin daba dinero, tenía expectativas muy altas, quería una serie de cosas que no quería la otra parte, es decir, Daniel. Cuando Daniel se vio obligado a pagar de alguna manera con todo esto, bueno, obligar a una persona a hacer cosas que no quiere hacer, pero yo creo que no es puede así. acabar en delitos violentos, porque eso es así. Pero mira, te voy a decir algo. No se está disculpando nada. No, pero mira, te voy a decir, es así. las mismas personas con las que yo he hablado, amigos de Edwin Arrieta, me confirman lo contrario. Que era Daniel el que se vendía como una persona que conocía, que tenía mucha influencia en Madrid, que tenía negocios, que su padre era un actor muy famoso y que le quería ayudar a que invirtiera en España. Es que de esto no se habla, de la otra parte no se habla. Es que claro, no se habla porque, claro, tú haces referencia a que uno de los móviles principales fue un móvil económico. Para mí totalmente. Tú has hecho referencia en tu libro, en numerosas intervenciones públicas, pero incluso que ellos compartían una cuenta bancaria, que había 1.300.000 euros. No, yo no he dicho 1.300.000. No hay ni rastro, bueno, en tu libro tú citas 1.300.000. No he dicho nunca eso, y es mentira. No, perdona. Es que eso además que tú lo has no dicho viene en el libro, y además es lo has dicho aquí en este falso programa. que viene en el libro. Y además, Oye, vamos, pero si lo hemos escuchado antes en el reportaje, que 260.000 euros, bueno, es que dijo eso Juan es otra Gonzalo cifra Espina. Completamente distinta. ¿Me dejas terminar? Sí. 260.000 euros, dijo Juan Gonzalo Espina. Y aparte, estaba invirtiendo una sociedad en Madrid... Pero que eso no es así. ¿Por qué no? Porque en el registro mercantil de España no figura ninguna sociedad ni a nombre de Edwin Arrieta ni de Daniel Sancho. Mira, estaba invirtiendo para una franquicia, para una hamburguesería. Una franquicia. Y sabéis es una que no, los periodistas que estáis sociedad. Aquí, yo vivo en Tailandia, no habéis investigado eso. Bueno, yo he visto entrevistas a esa hamburguesería. El que no lo has investigado eres tú. Mira, tú has dicho que compartían una cuenta bancaria. Tú sabes bancaria, que esa hamburguesería... Estaría muy bien que os escuchara, porque creo que es Joaquín, importante. Te he hecho alusión a unas cifras económicas que tú has dado. ¿Me dejas terminar una cosa? En su día, pero déjame acabar. Bueno, lo de 1.300.000 euros, eso sí que lo compartió Joaquín Campos. Lo recuerdo perfectamente. De hecho, ayer coloqué un fragmento de una publicación de Joaquín Campos que ahora están todas borradas. No sé qué pasaría con ese medio de comunicación, si fue a raíz de alguna demanda que le pusieron a él y a su periódico por ciertas cuestiones y cosas que él había publicado fuera del libro incluso, que yo decía, cuando leí esos artículos decía, ostras, fíjate que estos artículos que ni siquiera colocan el libro me parecían incluso más potentes y más fuertes, por así decirlo, en informaciones que lo que había publicado en su libro de la muerte en Tailandia, creo que era, ¿no? Bueno, lo tengo por ahí atrás, de hecho. Pero... ostras, que en cuanto a esas informaciones, luego vemos y no existe ese medio de comunicación. No sé qué pasó con eso, si fue por culpa de artículos de Campos. Yo no he dicho 1.350.000. Tú has hecho alusión a que había una cuenta bancaria que compartían completamente cierto. Y Daniel completamente Sancho. Cierto. Aquí salió. Y una tarjeta con 10.000 euros cada mes. Déjame acabar, Joaquín. Sí. Aquí salió Carmen Balfagón sosteniendo con documentos bancarios que no existían no eran documentos. Cuenta bancaria conjunta. No es cierto. Sí que es cierto. No es cierto. Entonces, ¿dónde está la documentación que no acredita es cierto. lo que tú dices? Es que no es cierto lo que dices, en serio. Vamos a ver. ¿Tú sabes que Tailandia ha recogido que había una tarjeta que llevaba Daniel Sancho a nombre de Edwin, del banco de Edwin, con 10.000 euros de crédito cada mes? ¿Sabías eso? Sí. Sí. ¿Y sabías que había invertido en una sociedad donde donde Daniel tenía el 3%? Esto lo he certificado con familia. Sí, es cierto. Lo que está quedando claro, más allá de los datos o de la cantidad de dinero, es que había una relación muy cercana y también una relación económica o una relación de negocios seguro. Entre ellos dos. Quiero avanzar un poco más porque Silvia Bronchalo confesó que no comprendió que su ex, Rodolfo Sancho, grabara el documental mientras se estaba celebrando el juicio de su hijo y que se sintió apartada en la toma de decisiones en la defensa de su hijo. ¿Has visto el documental del caso Sancho en el que participa Rodolfo? Sí. ¿Cuánto te enteras de que se va a hacer ese documental? El día que voy a coger el avión
para ir al juicio. Y ese mismo día me entero que también un equipo de HBO iban a estar rodando otros 3 capítulos más. Convertir un juzgado en un set de rodaje, estreno mundial, pues yo me revolví entera. Ese documental, Rodolfo dice, me da lástima que haya un fallecido, pero yo tengo la perspectiva de que aquí hay 2 víctimas. Aquí hay una víctima que es Edwin Arrieta, que es la persona que ya no está aquí. Lo demás somos daños colaterales. Una de las frases de Rodolfo en ese documental es que la vida le ha estado preparando para llegar a este momento de Tailandia. Me parece ridículo. Es que ni siquiera entiendo qué es lo que quiere decir realmente ahí. Yo he sentido que a mí no se me ha tomado en cuenta en ningún momento a la hora de tomar una decisión o de elegir un equipo jurídico, tanto aquí en España como en Tailandia. Y creo que mi opinión y mi valoración puede ser importante. ¿Te ha dolido que te dejaron al margen de la defensa de tu hijo? Sí, por supuesto. No me he enterado de nada de lo que se estaba haciendo ni de lo que estaban proponiendo. Me ha dolido porque pienso que se han cometido errores. Que se podían haber hecho las cosas de forma diferente. Otra estrategia creo que hubiera sido mejor para todos. ¿Se podían haber hecho las estrategias de otra manera? Sí, por supuesto. Ella al inicio, las primeras semanas, por primera vez estaba unido a su expareja y al abogado que había inicialmente. Lo que pasa es que se cambia la historia y la estrategia con la llegada de Marcos García Montes y de Carmen Balzagón. Y es cierto que la dejan completamente de lado. Ahora hay una parte que yo no estoy de acuerdo. No, la dejan no, perdona, Joaquín. Bueno, la deja su hijo. Su hijo. Sí, es que es muy importante. No, es su hijo. La deja. Es su hijo el que pide. Ahí estamos todos de acuerdo. Sí, pero un segundo. Ella es la que dice yo no quiero participar de esto. No, ella no dice y ahora nada, yo reconozco que todo esto que ha ocurrido es porque el hijo se lo ha pedido. Pero es evidente. Joaquín, el hijo pidió que ella no entrara en prisión. O sea, que no fuera a prisión a verle. Eso es un hecho. Hasta hace poco no tenía videollamadas, lo sé. No, y luego también hay... Bueno, pero luego cambió porque está claro. Sí, ha cambiado. ¿Sabes por qué ha cambiado? Ahora. Porque no va el padre a Tailandia. Eso es entre otras cosas. La madre tampoco. La madre ha ido tampoco 2 veces. En el último año y medio ha ido 2 veces. El padre ha ido más que la madre. El padre, desde la lectura de la sentencia, no ha ido... Bueno, pero Silvia, bueno, por lo que dice ella en la entrevista, dice que tenía videollamadas desde hace un montón de tiempo con Daniel Sancho. Porque aquí están diciendo desde hace muy poco que tiene videollamadas. Pero ella creo que dice que lleva ya mucho tiempo teniendo una sola vez. Y aún nadie le ha preguntado por qué razón. Entre otras cosas porque está trabajando. Y antes no trabajaba. Que estábamos escuchando antes a la madre de Daniel Sancho, que entre otras cuestiones decía que ella no estaba de acuerdo con la estrategia judicial que se había estado llevando a cabo, que ella hubiera cambiado algunas cosas, y contamos la semana pasada en Fiesta, que la información que nosotros tenemos es que ella en su momento, cuando se presentó el último de los recursos, que todavía está pendiente de resolución, dijo a su entorno que no podía ser mejor ese recurso. Por lo tanto, eso contradice un poco la versión que está diciendo ahora en televisión. Yo creo que eso lo dice porque el hijo le ha pedido que salga en televisión, pero ella opina completamente lo contrario. Lo digo en serio. O sea, ella está esperando que acabe ese recurso y yo creo que ese recurso va a dar por finalizado todo. ¿Y qué te cuenta ella ahora? No, ahora mismo nada. Esto fue en cualquier caso lo que dice Silvia Pero ella Gonzalo, lo cuenta en la entrevista. Es que deja, bueno, pero en la entrevista ella dice mi hijo aún tiene esperanzas puestas y es normal. Cualquier persona que está en la cárcel con un horizonte de cadena perpetua se tiene que agarrar a cualquier cosa. También dice que no es consciente, Sí, bueno, él no tiene toda la información porque no recibe la información de fuera, solamente como es normal de sus abogados y de su padre. Por eso la madre está un poco cogida. Oye, hay un momento que quiero recordar con vosotros que vimos el otro día en De Viernes, cuando Daniel Sancho pide disculpas reiteradamente por haber cometido el crimen en Tailandia. I just want to say that I'm sorry this happened in Thailand. Sorry in Thailand. Sorry for Thailand. Very sorry to make this to your country. I've always loved Thailand. I'm so sorry this happens in Thailand. De la última vez que le vi a verle detrás de un cristal en una prisión en Tailandia, pues la impresión es descomunal. Él me recibió bien, a pesar de que muchas veces se ha dicho que me echó de prisión cuando vio una cara amiga o familiar, aunque hubiéramos tenido en el pasado, lleváramos mucho tiempo sin vernos, pues hombre, claro que le vino bien, claro que se alegró de verme. Estaba afectado, muy afectado, sí. No encajaba la situación. Muy nervioso. Le costaba
focalizar la atención en la conversación. Cuando escuchas la sentencia, que te la traducen, me imagino, como... Sí, bueno, ya solo por las caras que ponía todo el mundo ya se sabía. Hombre, para mí fue un alivio que fuera cadena perpetua y no pena de muerte. A mí lo que más me dolió, la cara de Daniel cuando escuchó eso, y él no entendía nada. Él se volvió a su equipo jurídico buscando respuestas de por qué era esa sentencia, porque estaba convencido de que su sentencia iba a ser o absolutoria o una condena menor, un mínimo de 2 a 4 años allí y después volver a España. ¿Hay alguien que le hace creer que va a poder salir del juicio absuelto? El equipo jurídico buscaba respuestas en su padre, en Alice, en el abogado, pero nadie le dio ninguna respuesta. En ese momento únicamente el juez nos permitió abrazarle. Además, el engrilletado tampoco te puede... Solo lo abrazaste. Solo le abrazó. Bueno, también esa parte cuando dice que buscaba respuestas, menciona el nombre de Alice. Ahí justamente menciona ese nombre que bueno, se volvió mediático hace un tiempo por las presuntas sospechas, vamos a decir, que invertían desde varios periodistas, incluso de Juan Ospina, en torno a si el juicio pudiese haber habido un supuesto chanchullo o algo así, ¿no? Pero que bueno, que Tailandia sabemos que funciona así, ¿no? Pero él necesitaba ese abrazo, sí. Pone los pelos de punta, de escuchar este momento. Y habla de ese otro momento cuando él no espera y se da la vuelta, ¿no? Y mira, según dice ella, su equipo jurídico. Bueno, yo creo que no es exactamente el equipo jurídico. Miró a su padre, esencialmente, que es con el que mantenía la relación durante el juicio. Por eso el padre, en el documental de HBO Max, citaba muchas veces que se defendía solo. Hay que recordar que el abogado, Prechar Srinual, era de oficio. Y que la otra persona que estaba es Alice, que en teoría era traductora. Yo siempre he defendido que no ha sido así. Pero los abogados que han llevado la voz cantante, como bien se sabe, han estado en los platós en España y no podían entrar a la lectura de la sentencia. Y es verdad que lloró mucho y le preguntó a su padre, eso se ha dicho públicamente por el cuerpo diplomático, por las traductoras, qué ha ocurrido, qué ha pasado, bueno, ayudarme a sacar de aquí. Que los abogados estaban perfectamente acreditados, que había autorización para que entrara, fue una decisión tomada en el último momento. Y luego, pero si ni siquiera dejaron a Carmen declarar como testigo. Bueno, ya, pero esas son decisiones que van aparte, que no tienen nada que ver con el equipo jurídico. Es decir, el tribunal puede decidir lo que le dé la gana. Y luego, cabe resaltar, Emma, nuevamente, que la única víctima en todo esto se llama Edwin Arrieta. Por supuesto. Y la familia de Edwin Arrieta. Bueno, mira, Silvia Bronchalo lo ha dicho así, ¿eh? Sí, pero claro, es que luego, claro... Y Marcela Arteaga, sin duda alguna, es la madre Coraje, que es la madre de Edwin Arrieta, que tristemente no sabemos mucho de lo que opina. Madre que no ha recibido la llamada, insisto, y me apetece volver a decir, la llamada de Silvia Bronchalo, que llora compungida y que empatiza muchísimo con los padres de Edwin Arrieta, pero que no ha hecho ningún movimiento para hablar con ellos. Explicó, me da igual, porque las palabritas se las lleva el viento y al final hay que llamar. Fíjate, a mí no me da igual porque habló sobre este tema, luego que cada uno crea lo que quiera. Hubo un intento, no sé si lo hizo, lo intentó. Yo puedo certificar que hubo un intento y no le hicieron caso. ¿Y por qué no lo hizo? Fue Rodolfo, no, hizo un intento. Que envió la carta. Sí, Rodolfo me mandó un mensaje, parece ser de WhatsApp, cuando ocurrió. De hecho, y yo sé que Silvia meses después se puso en contacto, pero no llegaron a buen término. A través de los abogados de Juan Ospina, hubo un intento, pero eso no se fraguó en ningún momento. Y a mí me llama la atención porque ella sabe perfectamente, Joaquín, y tú has hablado con Silvia en muchas ocasiones, sabe perfectamente cuál es el discurso que tiene que tener públicamente para de verdad ganar la guerra que ella tiene en su cabeza con Rodolfo Sancho, y sabe perfectamente que empatizando o haciendo creer que empatiza con la familia de la víctima, va a ganar la batalla de Rodolfo. Yo he visto que empatiza desde casa. Cuando tú empatizas, no tengo ninguna duda. Luego hay que ponerse en cómo está cada uno viviendo esa situación y gestionando todo lo que está ocurriendo. Pero hablabas de esta no relación o esta mala relación. A ver, en cuanto al tema del mensaje de Rodolfo, esto fue algo que salió hace muchísimo tiempo y la verdad es que luego cambió todo muchísimo, ¿no? Porque ahí en las frases que daba Rodolfo Sancho, yo recuerdo que decía algo así como que su hijo tuvo algún tipo de brote psicótico
o alguna enfermedad mental para llegar a hacer eso. Creo que decía alguna enfermedad mental que no había aflorado hasta ese momento. Y que bueno, que lo firmaba Rodolfo Sancho, que esperaba palabras de la familia y que bueno, Darling dice que aceptaba el pésame del padre de Daniel Sancho. Eran esas palabras, entonces bueno, sí que hubo mensajes por distintas partes, aunque con ese mensaje también vemos la diferencia que luego hubo a la hora de defender a Daniel Sancho públicamente en aquel documental de HBO y todo lo que se fue publicando después y lo que dijo el propio Rodolfo, porque luego ya no hablaba absolutamente nada de brote psicótico como en aquel momento llegó a sacar, ¿no? De hecho, yo no sé si quizás esa opción, viendo lo que pasó, o sea, esto a posteriori ya, ¿no? O sea, con el pescado vendido, pues todos sabemos venderlo, ¿no? Ya cuando ya está vendido. Pero evidentemente podría llegar a ser que si hubiesen optado por esa opción de brote psicótico, mental y demás, podría llegar a ser una opción válida para ese juicio y que la condena pudiese llegar a ser menor para Daniel Sancho. De hecho, recuerdo que creo que el español que también cometió un crimen ahí en Tailandia, en la misma isla, no recuerdo cómo se llamaba ahora mismo esa persona, ¿no?, que cometió ese hecho a un extranjero también. Pues básicamente creo que ahí optaron por el tema del brote psicótico y creo que fue una condena un poco menor que la cadena perpetua, si mal no recuerdo. Con Rodolfo Sancho también reveló algunos de los datos de esa historia y de ese divorcio. Bueno, que realmente nunca estuvieron casados, ¿no? Nunca. Sobre el año 2000, los padres de Daniel Sancho pusieron fin a su relación y, como con cualquier divorcio, pudo afectar a su hijo. Desde que se divorciaron sus padres, se empezó a comportar peor. No lo llevó nada bien y empezó a ser más inestable. Silvia Bronchalo contó que a partir de ahí como empezó el ¿no?, distanciamiento con su hijo. Nos separamos, su padre y yo. Comenzó a distanciarse o la relación a deteriorarse. Quizá él me echaba la culpa de haber roto la unidad familiar. Mientras que Silvia salta de la vida de Daniel, la relación con su padre se estrecha. Ambos intentan que Dani triunfe en el tenis, pero sin éxito. Hay quien apunta a su manera de ser como causa del fracaso. Daniel Sancho fue expulsado de un club de tenis con 15 años y su padre tuvo que intervenir. Es un chico algo conflictivo. Y luego intenta hacer lo mismo en la cocina, pero con el mismo resultado, aunque posiblemente un punto de inflexión pudo estar cuando Rodolfo se traslada a Fuerteventura con su nueva pareja e hija. Daniel no quiere abandonar Madrid y se queda a vivir con su abuela, Noela Aguirre, madre de Rodolfo y viuda de Sancho Gracia. Vive conmigo y seguirá viviendo hasta que se case y esas cosas. Aunque según apuntó el propio Rodolfo en el documental, la relación entre ambos siempre ha sido buena. La relación era muy cercana y divertida. Justo antes de que ocurriera esto, estuvo 15 días conmigo aquí en Fuerteventura. Nos reímos mucho, lo pasamos bien. Hay otras fuentes que afirman que la economía y los conflictos de Daniel minaban la paciencia del padre. Se le iba la cabeza y se pegaba con la gente. Su padre estaba hasta los huevos de él. Una madre ausente, un padre que ahora lleva 1 año y medio sin visitarle en la prisión, y todos los secretos que Daniel nunca compartió con ellos. Bueno, pone de relieve la no relación, ¿no? Sí, no, o la mala relación. Y además yo creo que esto es muy relevante para intentar entender luego los comportamientos que Daniel ha ido teniendo posteriormente, ¿no? Pero sigue siendo muy llamativo el hecho de que sus padres, pues durante los últimos meses no hayan ido a visitarlos. Tú además, Joaquín, en numerosas ocasiones has deslizado que uno de los motivos... Bueno, más de un año ya, ¿no? Que no visitan a Daniel Sancho en esa prisión. Es que en su día la defensa de Daniel Sancho pactó un dinero con Alice, que teóricamente es traductora, Alice, pero tú sostienes que no, que era algo más que traductora, y que uno de los motivos por los cuales no van para Tailandia para verlo es porque esta señora les tiene amenazados.
¿Tienes alguna prueba para acreditar todo esto? Sí, por supuesto. ¿Cómo voy a decir esto si fuera mentira? Estaría denunciado, lo dije hace meses. No, es que la información que yo tengo es que Bueno, denunciado está igualmente, la ¿no? familia de Daniel Sancho y Alice te han puesto una querella. Pero no, ha sido por injurias. Por injurias. Una querella por injurias. Claro. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué pruebas tienes para acreditar esto? Yo tengo todas las pruebas, te lo puedo asegurar, cuando el juez me las pida las daré. Pero son pruebas documentales, testimonios... sonoras, capturas de pantalla, lo suficiente. O sea, tú puedes acreditar que hay una señora ¿Pero tú piensas que yo está me voy amenazando a los padres de Daniel Sancho? No, amenazando no. Esa persona había solicitado a la madre un dinero y parece ser que ese dinero habría sido negociado con la persona que había negociado con la defensa, que habría sido el padre. En los últimos meses yo no sé lo que ha ocurrido, pero que ninguno de los dos ha ido a Tailandia es poco mosqueante. Pero ¿y ese dinero supuestamente para qué era? ¿Para Por eso, ¿tú conoces alguna traductora que pida $180.000? $180.000? Bueno, cada uno tiene sus honorarios. ¿Tú conoces alguna persona que quiera salvar la vida de su hijo de una pena capital en vez de con un buen abogado, con una buena traductora? O sea... Oye, perdona, Oye, cada uno tiene sus honorarios. Una mala traducción en un juicio... Claro. Una mala traducción en un juicio... Y un abogado que se queda dormido. Horrorosa. Y un abogado de oficio que se queda dormido, ¿te parece mejor? Disculpa. Es que un abogado esté recibiendo lo que el juez... No te rías, por favor. ¿Cómo que no me ría? No te rías, no. Pero vamos a ver. Que en un juicio... ¿Conocemos en el público alguna persona que pondría a defender a su hijo de una pena de muerte con una traductora y con un abogado? Pregunto. Si me puedes contestar. Contéstame tú a lo que ¿Conoces tú algún caso? Si podéis contestar, yo os lo agradezco. Vamos a ver, si hay un juez que está diciendo una serie de cosas y la persona que tiene que traducirlo lo traduce mal, imagínate la defensa cómo lo va a defender. Entonces, eso se llama indefensión. Y vas a pagar $200.000. ¿Sabes que la embajada llevaba gratuitamente... Oye, cada uno tiene... ¿Sabes que yo la embajada... sí que lo pagaría si tuviera mi hijo así. ¿Sabes que la embajada de España... pagaría, La embajada de España llevó a un traductor oficial todos los días? ¿Para qué querían otro? Hay una serie de datos que son complicados de entender. Pregúntale a Rodolfo. Pregúntale a Rodolfo. A mí no me dejan hablar con Rodolfo. Pero no es una cuestión de Rodolfo, ¿no? Es una cuestión de el señor Daniel Sancho, acusado de asesinato y descuartizar a otra persona, el que toma las decisiones. Es que ni Rodolfo... Bueno, a ver, volvemos al mismo punto desde hace unos meses de Joaquín Campos, que soltaba en varias entrevistas escritas y también en televisión de que tenía las pruebas certificadas de que Alice era una estafadora y de que ahora dice que llevan sin ir un tiempo a Tailandia simplemente por todo esto. A ver, la verdad es que no van porque verlo a través de un cristal, esto ya lo decía ella, vamos, y yo creo que también es por eso, porque la patada que es ir hasta ahí, hasta esa cárcel, o sea, es una animalada, y luego verlo unos minutos a través de un cristal, es que tampoco hay mucha diferencia entre verlo ahí y verlo por videollamada, sinceramente, ¿eh? Si es que no se pueden dar ni un abrazo, no se pueden dar ni un beso, no va a suceder nada diferente a verlo por videollamada. Esto es, yo creo que lo que piensan, ¿no? O sea, hacer todo eso para solo estar allí, que sí, que es diferente, sí, pero al final es muy complicado, hay que entenderlo también de esta forma. Sancho tiene aquí nada que ver, ni tiene nada que ver ni Silvia Bronchalo. El único responsable de las decisiones jurídicas que se dan en este caso es Daniel Sancho. Y si Daniel Sancho acepta pagar 200, 300 o un millón... Yo creo que los padres sí tienen que ver y que son fundamentales en una historia así. Siento deciros que no nos queda más tiempo, pero continuaremos con este tema. Gracias, Joaquín, por haber estado con nosotros. Nos vamos en un segundito para... Bueno, también me llama la atención que en este tipo de programas, o sea, para debatir el caso de Daniel Sancho, entre ambas aguas, Saúl Ortiz, Concha Calleja y Joaquín Campos, o sea, me parece, no sé, peculiar, vamos a decir, la forma, los tertulianos que hay para hablar de este tema, ¿no? Bueno, básicamente lo que... decía el equipo de defensa en torno a Daniel Sancho que era todo falso, que Alice era una asesora que trabajaba para el equipo de la defensa de Daniel Sancho y que, a diferencia de lo que estaba insinuando Joaquín Campos, que ha vuelto a insinuarlo otra vez, el tema de que se intentó sobornar al juez mediante esta persona y demás, y que luego todo salió mal,
y que les deben un dinero a Alice, alrededor de 300.000 euros, es lo que él menciona. Pero el tema de comprar un tribunal por 300.000 euros en Tailandia, a ver, resulta bastante difícil, la verdad. Lo que decía Campos es que por ese precio Rodolfo Sancho lo que fue víctima de estafa, o sea, puso un dinero que luego no se iba a repercutir en esa condena, y por eso las preguntas de Daniel Sancho de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y por eso lleva tantos meses sin pisar Tailandia el propio Rodolfo Sancho. Obviamente la defensa o la familia Sancho asegura que es todo un disparate, que es una invención total de Joaquín Campos, y que bueno, estas afirmaciones del libro pues ya fueron querelladas contra él, ¿no? Si no me equivoco, hubo una demanda contra esta persona, ¿no? Y lo que decían es que Alice era parte de su equipo jurídico y que en Tailandia, y que estaban trabajando juntos, que no había ningún entramado de compra de jueces y que todo era falso. De hecho, la propia Alice, si no me equivoco, esta persona se querelló incluso contra el propio Joaquín Campos. Hubo una denuncia que se hizo pública y que todos la vimos en ese momento. Él hablaba también de una persona que, bueno, de que Alice tenía una conexión con unos rusos, ¿no? Con Moscú, con la trama de Dmitri, creo que la colocaba él. De hecho, esto salió en el Confidencial, en un artículo del Confidencial. Vamos a buscarlo para terminar este vídeo. Me suena bastante esto que os estoy comentando. Veo aquí un titular del vídeo, un vídeo morboso, no sé a qué se refiere eso. Pero luego hay un artículo de Javier Brandoli, que no me suena ahora mismo haberlo leído más veces por el caso de Daniel Sancho. Pero bueno, es una persona que coloca artículos en el Confidencial tirando a cosas internacionales, hablando de Estados Unidos, de China, etc. Y colocó un titular diciendo de olía a estafa. La familia Sancho recibió una oferta fraudulenta para sobornar a la justicia tailandesa. Un ciudadano de origen ruso contactó hace unos meses con la familia de Daniel y les propuso un primer pago de 30.000 euros para obtener una sentencia favorable en el juicio. Un primer pago de 30.000 euros. Esto es lo que salía en este artículo que hoy volvemos a comentar, esa referencia. Y que, si no me equivoco, bueno, este artículo que no lo puedo ver porque es de pago, pero sí que me acordaba de él, porque luego evidentemente hubo un montón de artículos más y la prensa empezó a sacarlo en su momento por Joaquín Campos y demás personas que así lo colocaron, ¿no? Pues estas eran el origen, ¿no? de esta noticia que salió por este periodista, por Javier Brandoli, desde Bangkok, y así lo colocaba, un 30 de agosto de 2024, no me acordaba que había sido en agosto de hace ya 1 año y medio, ¿no? Pues fíjate todas las noticias que fueron saliendo acerca de esa presunta estafa que estaba en el aire. Hoy hemos visto esto, como siempre yo os pregunto a vosotros qué pensáis acerca de los dichos de Joaquín Campos y todo lo que nosotros hemos ido comentando de este y de los programas y también de los comentarios que me dejáis por aquí abajo en la caja. Pero es que hay que decir que en el día de hoy ha sacado un nuevo titular que ha expandido a muchísimas personas y que ha puesto a pensar a otros tantos sobre Alice, esa mujer que había estado con Rodolfo Sancho, que lleva ya desde hace muchísimos meses hablando de ella, dando a entender pues ciertas cosas, y hoy ya ha colocado un titular en el cual pues ha sido bastante revelador, vamos a decir, de los pensamientos y de lo que iba a incluir ese libro que sale, creo que dentro ya de una semana cuando estamos grabando esto, y que bueno, en este titular él dice que Alice Kerjarrealap, la mujer que podría haber estafado y extorsionado al clan de los Sancho. Lo que dice Campos es que él está convencido de que esta mujer, Alice, que es la que vemos en televisión entrando, saliendo al juicio, que usaron como traductora, etcétera, que simplemente ella y su jefe habrían intentado estafar a un iluso que creyó que podría comprar
a un tribunal en un país del que desconocía y que sigue desconociendo. O sea, que intentaron estafarlo, no. Él asegura que lo estafaron incluso. O sea, que Rodolfo Sancho pensaba, según lo que le habría dicho esta mujer y su jefe, que podrían llegar a comprar al tribunal y así pues que Daniel Sancho no llegase a esa cadena perpetua o pena de muerte, como finalmente sí que fue. Campos describe que a principios de agosto de 2023, cuando el caso Sancho salió a la luz, convirtiéndose él mismo en un arsenal de audiencia que parece no tener fin, el Consulado de España en Bangkok ofrecía a Rodolfo Sancho, padre del criminal, a 2 personas de su máxima confianza por si hubiera querido trabajar con ellos. Uno fue Ramón Abarca, delegado de la agencia F, que aún sigue bajo las faldas de Daniel, su padre y sus abogados, y que además participaba como uno de los protagonistas en los 4 episodios del documental del caso HBO. Y la segunda persona a la que la diplomacia española sugería a Rodolfo fue Fernando Oca, conocido en Tailandia por dirigir su ilustre despacho de abogados, que solía trabajar con las más importantes empresas españolas de la zona. El 3 de septiembre, prácticamente un mes después de cuando fue informado por el consulado español de la nueva y horrenda situación de su hijo, Rodolfo Sancho aterrizaba en Bangkok, pero no con la idea de volar al instante hacia Koh Samui, según lo que dice Joaquín Campos, ya que se quedó en la capital siamesa hasta el 6 de septiembre. Según se pudo confirmar, durante esos días ni Rodolfo ni su acompañante, el conocido abogado Marcos García Montes, con el que había cerrado un acuerdo unos días antes que cambiaría por completo la estrategia inicial, se tomaron siquiera un café con el que aún era su letrado Anand Choi Pravat, ni con el dueño de aquel despacho, Fernando Oca. ¿Es habitual este tipo de acciones cuando tu hijo habría sido acusado de crimen con premeditación, lo que podría haberle conllevado a la pena capital o la perpetua, como si finalmente ocurría? Bueno, Joaquín Campos dice que la razón de todo esto la tuvo una señora tailandesa de etnia china llamada Tasanapanapon, mejor conocida como Alice, de 40 años, que para aumentar la cercanía y concordia de sus clientes extranjeros se hacía llamar así, a secas. De ella se contaron muy pocas cosas e incluso se ocultaron otras, según lo que dice él, como por ejemplo que tras la primera sesión mañanera de juicio que acontecía en abril de 2024 fuera expulsada de la sala por el juez, exactamente como Ramón Abarca, pero la diferencia es que Alice sí regresaba. Su cargo, según fueron enterando tiempo después, era la asesora judicial de Rodolfo. A su vez, se había corrido el rumor interesado de que actuaba como fixer, persona de confianza en Tailandia con un extranjero al que trataba de solventar problemas básicos, traducciones, reservas de hoteles, alquiler de coches y trámites generales. El reportero dice que durante esas reuniones en Bangkok se negociaron asuntos y prepararon poderes que certificaban que solo Rodolfo Sancho, alejando a la madre Silvia de cualquier posibilidad y la sorprendente Alice podrían ejercer sobre Daniel, el cual ya renegaba de aquellas declaraciones iniciales donde aseguraba que había asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta, que a día de hoy Alice sigue siendo su representante legal en Tailandia cuando no ejerció de abogada ante el tribunal. Sigue siendo una paradoja de difícil explicación para Campos. Daniel, en una de sus primeras declaraciones ante el juez, ya dejaba claro que solo prevalecería lo que él o Alice dijeran. Aquello pasaba desapercibido como tantos otros detalles, ya que las sesiones judiciales fueron a puerta cerrada, y a la mayoría de los periodistas enviados hasta Tailandia solo les interesaba si el padre sonría, la madre lloraba o a Daniel podría tirársele una foto con los grilletes puestos. Ese 6 de septiembre de 2023, Rodolfo Sancho y Marcos García Montes visitaban a Daniel en la cárcel de Koh Samui, donde le informaban de los nuevos procedimientos a seguir, la estrategia de cara al juicio y quienes tendrían potestad sobre él, en este caso Alice. Daniel firmaba todos los documentos en Registar, dejando fuera de la ecuación a su mamá, seguro de que la táctica de García Montes conllevaría una pena máxima de homicidio imprudente, cuando incluso se podía haber fallado una libre absolución. 2 días después de su llegada a la isla, el 8 de septiembre, Rodolfo presentaba una queja en el juzgado contra el que aún era su abogado oficial, Anand Choi Pravat, o mejor conocido como Kun Anand. Queja sin el menor fundamento que solo servía para que el 11 de septiembre el afamado penalista tailandés cesara de su cargo. Ese mismo letrado habría llevado a buen puerto el caso de Carlos Alcáñez, un español que un año antes había acabado con un socio en la isla de Koh Phangan y que tras admitir la culpabilidad y presentar certificados médicos solo fue sentenciado a 15 años de prisión. A cambio se puso a un títere llamado Apritxat Rinuel, abogado de oficio, un tipo que se quedaba dormido en la sala
por su continua inacción, recordando al papá en el documental de HBO Max orgulloso de cómo su hijo se defendía a solas. Aunque el clímax, un poco de todo esto que dice por aquí el reportero desde Asia, preguntándose cuál fue la razón que hizo que una señora que no ejercía como abogada fuera y siguiera siendo la representante legal de Daniel en Tailandia, cuando el abogado de verdad era de oficio. Y en realidad, ¿quién era la famosa Alice? ¿Qué persona le puso en contacto con Rodolfo? Y si existía ese tal Dimitri del cual había hablado el medio El Confidencial, primer medio que sacaba a la luz posibles amaños judiciales que Carmen Balfagón se cargaba de desmentir de forma tajante. Lo que ya era demostrable era que Alice no era trigo limpio para Campos, como ejemplo el que exigiese una cantidad muy alta de dinero que poco a poco iba subiendo por culpa de los intereses, de 160.000 a 180.000 cuando los 200.000 estaban a la vuelta de la esquina. El reportero asegura todo esto en cuanto a un dinero que supuestamente le pide a Rodolfo, pero dice que cómo es posible que una asesora judicial reclamase esa cuantiosa suma si Rodolfo y sus abogados se jactaron en público de no cobrar por este caso, y en realidad alguien se creía que ni Marcos García Montes ni Carmen Balfagón hubiesen cobrado ninguna cantidad desde hace ya casi año y medio. Durante el juicio acontecido entre el mes de abril y la primera semana de mayo de 2024, el señor reportero que firmaba la noticia insinuaba a través de una noticia publicada en La Razón y comentada en algunos directos que algo extraño estaba pasando, porque no tenían sentido las prisas por cerrar un acuerdo y cobrar una altísima cantidad de dinero para producir 4 episodios de un documental de True Crime, el cual además iba a girar en torno al padre y su hijo y no en torno a la víctima, que era lo habitual. Balfagón ya explicaba en sus platos favoritos que tenía sentido que Rodolfo cobrara, ya que los gastos que generaba el juicio eran demasiado cuantiosos. Él dice, pero si en realidad no cobraba nadie, ¿cómo era posible que se necesitaran cientos de miles de euros antes del comienzo del juicio? Una fuente de sobrada solvencia aseguraba que lo de Cuarzo Producciones, correa de transmisión de HBO, lo que había firmado con Rodolfo habían sido 650.000 euros por los 4 capítulos, más regalías según la audiencia, que podrían haber conseguido que la cantidad final alcanzara el 1.000.000 de euros. Debe quedar claro que si Alice exigía casi 200.000 euros y subiendo, quería decir que anteriormente había cobrado, pero ¿por qué tipo de servicios? ¿Debió una asesora judicial cobrar en cantidades sobresalientes mientras los abogados no lo hacían? Bueno, Joaquín Campos también especula por aquí en este medio de comunicación, estos nuevos artículos que vienen precedidos a su libro, que cómo se comportaba la tal Alice dentro de la sala del juicio, que así van a entender un poco todo lo que él está relatando de cómo acontecía desde dentro, que los abogados Ospina estaban allí y otras personas como Ramón Abarca no contaron absolutamente nada de esto, pero que él dice que fue gravísimo, que fue intolerable e incluso asegura que fue ilegal y mafioso. Que Alice estuviese extorsionando a la parte de Rodolfo era la respuesta a la pregunta de por qué ni el padre ni la madre de Daniel habían vuelto a Tailandia a visitar a su hijo. Y la siguiente cuestión sería saber cómo era posible que una asesora judicial pudiera presionar de tal manera a su cliente. Pero había más preguntas. ¿Por qué García Montes dejaba la isla y a solas solo un día después de la lectura de la sentencia? Era viernes y los fines de semana en España no se trabaja. Rodolfo, Balfagón y Chipirrás viajaron al día siguiente, el sábado, y los 4 mantenían un perfil bajísimo, prácticamente desaparecido, cuando hasta la lectura de la sentencia todo era fanfarria. De las hipótesis de Joaquín Campos nos vamos a mucha más especulación ante preguntas como ¿es posible que se hayan tratado de comprar un tribunal o en realidad se ha hecho creer a los ilusos que esa acción sería posible a cambio de una cantidad de dinero? Y si en realidad por el dinero movido hubiera sido el fiscal el elegido para tratar de medrar en el juicio. Según los expertos, en Tailandia se puede comprar a un tribunal y ya no digamos a un fiscal. De hecho, existían muchos casos documentados de este tipo de prácticas, pero generalmente era el ciudadano local el que tenía acceso a la posibilidad de sobornar a un juez a cambio de una sentencia favorable. En realidad, las claves para que un juez hiciese la vista gorda a cambio de dinero tenían que ver con las siguientes: el caso no podía salir en los medios, las embajadas no podían participar y el crimen no podría ser el que Daniel cometió, ya que ningún juez se expondría a perder su carrera en un caso tan flagrante, salvo que los maletines estuvieran repletos de cantidades astronómicas. Y así, la atención mediática fue muy grande y sigue siendo inaudita, por lo que no existía posibilidad alguna de comprar al juez. Además, el cónsul de España, Ignacio Victórica, estuvo en la práctica totalidad de todas las vistas.
Alice, desde que comenzó el caso, había ido exigiendo cantidades a su cliente y sus allegados, según lo que dice Joaquín Campos, y cuando uno descubrió qué cantidades estaban hablando, se culminaba todo con una palabra clave: estafa, porque a un juez en un caso tan mediático, además siendo extranjero y sobre todo asesino y descuartizador, solo lo podrías haber comprado con 3 o 4 millones de euros, y seguramente ni así, por lo que estaban convencidos de que Alice y su jefe simplemente hubieran estafado a un iluso que creyó que podía comprar a un tribunal en un país del que desconocía y sigue desconociendo. Lo que dice el reportero desde Asia es que es muy posible que en las próximas semanas la señora Alice sea cambiada por otra persona, ya que en este tipo de acciones lo último que quiere el capo es que salgan a la luz a través de los medios de comunicación. Y entre lo que publicó también el diario El Mundo, este señor que estuvo hablando otra vez de Alice con Lucas de la Cal, otro famoso reportero en cuanto a este caso, pues ahora mismo es un poco lo que está sacando a los medios de comunicación. E incluso Campos asegura que el cuerpo diplomático español en Tailandia, pasando por policía, saben quién trabaja de forma ilegal, que deben saber la verdad y que algún día va a salir a la superficie todo este tema. La mujer que supuestamente había extorsionado y estafado al clan de los Sancho. Además coloca una supuesta fotografía, no sabemos de dónde ha sacado toda esta información Campos, si son fuentes fiables, si es especulación en base a ciertas cosas, y es que muchas veces vemos como Campos hila algunas cosas, pero me parece que otras están como demasiado cogidas con pinzas, como que no se le encuentra como una certificación a sus palabras, vamos a decirlo de esta manera. Algunas puede que sean ciertas, algunas puede que tenga pues su aquel que podemos comentar por aquí. Y en cuanto a esta mujer, Alice, de la cual no se sabía prácticamente nada y que sinceramente ya nosotros dijimos que desde el inicio esta mujer había estado por allí, ¿no? En cuanto a lo que pasó en el juicio, o sea, cuando el juez hizo pública la condena a perpetua, indicando que la pena había sido reducida, evitando así la pena de muerte por la colaboración de Sancho al inicio de la investigación, los padres del español se rompieron al escuchar aquel veredicto. Sancho, nervioso y con la misma impulsividad de la que hizo gala durante todo el juicio, recriminaba al juez la sentencia, y de repente aparecía Alice. En este caso se puso en pie y se dirigió hacia el juez, comentándole: esa no es la sentencia que tenía que haber leído. Ambos se enzarzaron en una discusión y el magistrado amenazó a la asesora con expulsarla de la sala. Los españoles presentes no entendían en ese momento la reacción y aquella supuesta bronca que sucedió durante el veredicto. Lo que denuncia el escritor Joaquín Campos era que la estrategia de la defensa, consciente de que el caso no había por dónde cogerlo porque todas las pruebas apuntaban al asesinato premeditado, recurrieron a una vía fuera de la ley con la convicción de que con Alice como intermediaria se iba a poder comprar al tribunal para conseguir una sentencia benévola. Aún así, Alice desde Tailandia atendió a lo que sería el periódico El Mundo, donde sacaron estos titulares y esta entrevista muy extensa con Joaquín Campos, y ella aseguró que únicamente era una asesora que trabajaba para el equipo de la defensa de Daniel Sancho y que, a diferencia de lo que insinuaba Campos, nunca había intentado sobornar al juez, ni tampoco estafar a Rodolfo, diciendo: todo eso es falso, en Tailandia no se puede sobornar a los jueces. Campos asegura que todo fue un intento para comprar al tribunal, pero que las cantidades que pedía Alice eran alrededor de 300.000 euros. En Tailandia no podías comprar a un juez por esa cantidad, por lo tanto Rodolfo fue víctima de una estafa. La pregunta que había que hacerse era por qué razón Alice reclamaba un dinero que decía que le debía la familia Sancho. Por otro lado, la familia de Daniel y su equipo legal también asistieron a estas llamadas del Mundo, donde estaban colocando estos titulares en la prensa, asegurando que todo esto no era más que un disparate y pura invención. Y advertían que después de revisar estas afirmaciones que se hacían en este libro, podrían emprender acciones legales. La familia sostiene que esta inquietante frase que recoge Campos está sacada totalmente de contexto y, según ellos, habría sido Daniel Sancho quien habría dirigido en un primer momento al juez en inglés para decirle cómo podía hacer esa lectura de las
cómo podría hacer esa lectura de la sentencia después de haber visto lo que había pasado durante el juicio, en referencia a los testimonios que se habían escuchado durante las vistas. Estos, según el condenado, corroboraron que la muerte de Arrieta fue un accidente tras una pelea en la que el español se defendió de un intento de agresión sexual. Después de hablar, Sancho sostenía las mismas fuentes, Así que después de hablar, Daniel Sancho, estas mismas fuentes decían que sí que habría intervenido Alice, pero para traducir al tailandés las palabras del español. Alice era parte de su equipo y siguieron trabajando juntos, que no existía ningún entramado de compra de jueces. Informaciones que sostienen desde la familia Sancho que son falsas. Aunque luego también pone en juego a otro supuesto personaje de la trama, Dimitri, quien sería la persona que estaría detrás supuestamente de Alice, una trama de la mafia rusa que era una de las piezas que quedaban por encajar en toda esta historia, al igual que todo el dinero que Arrieta envió a Sancho para invertirlo en supuestos negocios que nadie sabe dónde están. Campos dice todo esto sobre Sancho y Arrieta, que se conocieron por Instagram un año antes de los hechos y que ambos mantenían una relación y Arrieta había prestado grandes sumas de dinero. La razón del crimen es el dinero, dice Campos. Yo tengo información de que Arrieta junto con otros socios envían más de 1,5 millones de euros para invertir en España y que Sancho era su enlace para esas inversiones, su persona de confianza. Y para terminar con toda esta nueva polémica de Joaquín Campos, la defensa de Daniel Sancho dice que si Daniel quiere volver algún día a España, lo primero que tiene que hacer es pagar esa indemnización fijada por el juez a la familia de la víctima de $106.000, escribir una carta reconociendo los hechos y solicitar el perdón real. Si le rebajasen la cadena perpetua a una pena de, por ejemplo, 50 años, luego, después del transcurso de 8 o 10, podían pedir el traslado a España, siempre y cuando su país de origen lo reclamase. Así que después de todas estas declaraciones de Joaquín Campos, sus artículos y esa entrevista con El Mundo que ha hecho hace nada, la verdad es que creo que nos falta lo que es la crónica en papel, que es mucho más larga esa entrevista. No sé si la vamos a poder conseguir en próximos días para comentarla un poco por aquí. Yo veo demasiada especulación con Joaquín Campos. Supongo que en ese libro colocará alguna cosa más de lo que parece que se está diciendo, lo que viene comentando en algunas entrevistas de pasó esto, entonces pienso esto otro, o me dijeron esto que pasó dentro de la sala del juicio, de justo después de que Sancho comentara una cosa de la sentencia, una reacción por parte de tal. No sé, me parece como demasiado cogido con pinzas todo lo que comenta este señor en sus artículos. Es cierto que le está dando una vuelta de tuerca a lo que sería el caso de Daniel Sancho en los últimos días.